Bueno, doctores, para no hacerla tan larga, agradeciéndole realmente nuevamente su exposición, su presencia. Espero que ahora sí puedan ver las láminas. Creo que sí, porque Héctor jaló y todo se puede ver ahora, salvo que me digan que no se ve. Se ve, doctor. Correcto. Dentro de los trastornos mentales orgánicos, denominados así, porque su base primaria no es mental, sino es orgánica, curiosamente con manifestaciones de alteraciones mentales, existe un sinnúmero. Ustedes ya mencionaron algunos. Trastornos de pánico, trastornos de ansiedad generalizada, cuya base real no es una ansiedad generalizada ni nada por el estilo, sino un hipertiroidismo o una pseudodepresión endógena con todas las características cuya base está en una alteración a la baja de la tiroides. Podría ser un ejemplo. O también el mismo estado, aunque menos severo, en personas anémicas. Entonces, a todas aquellas circunstancias que presenten síntomas mentales de cualquier orden, de cualquier tipo, pero cuya base no esté precisamente en el psiquismo, se les da en llamar trastornos mentales orgánicos. Uno de los que perdimos fue la demencia. La demencia antes era tratada por los médicos psiquiatras, pero poquito a poquito, de repente por desidia, de repente porque más tenía que ver con la anatomía patológica y el entendimiento clarísimo de dónde se iniciaba esta enfermedad, merced a la clínica, a la biología molecular, a las imágenes que han sido una revolución total, se fue dejando en manos de los neurólogos. Como ustedes saben, tratar de entender cómo funcionan 100.000 millones de neuronas más sus conexiones, eso nunca se va a dar. El que lo diga realmente no sabe nada, pues, ¿no? Esto es algo fundamental porque entendemos lo que son las neurociencias. Las neurociencias fueron más o menos pergeñadas hace unos 20 años por un premio Nobel, Eric Kandel o Eric Kandel. Y Eric Kandel llamó así a la agrupación de todas aquellas ciencias que tenían que ver con el funcionamiento y el conocimiento del cerebro. Fracasó totalmente, por si acaso, ¿eh? Y fracasó por lo que debe fracasar, ¿no? Cada uno como ser humano rescataba lo suyo. Entonces el psicólogo clínico quería que todo se enfocase desde su punto de vista. El biólogo molecular desde el punto de vista molecular, genética y adherencias. El psiquiatra, por cierto, desde el punto de vista fenomenológico. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente las neurociencias han contribuido nada o casi nada en solucionar problemas de psiquiatría, netamente, que es nuestro tema, ¿no? Ahí lo tienen Eric Kandel. Eh, Uno de los grandes problemas que quisiera que anoten, bueno, para mí problema de repente, para ustedes, ¿no? Es que la psiquiatría clínica norteamericana empezó disfrazada. ¿Disfrazada de qué? De aquellos alemanes, psiquiatras, por cierto, o médicos en general que después fueron psiquiatras, que se escaparon ya cuando vieron que Alemania perdía la guerra. Pero vinieron muy influidos por los estudios de la primera parte de 1900, 1920, 1925, de Sigmund Freud y su hija Anna Freud y sus seguidores, una corriente muy, muy fuerte en Alemania que hasta ahora perdura y que en parte fue base de la barbarie nazi, ya lo conversaremos amicalmente en otra oportunidad. Entonces llegaban a Londres o llegaban al propio Estados Unidos y desarraigaban y deslumbraban pues a todos aquellos que se habían quedado en la etapa del alienismo, o sea, del médico que no le quedaba más que tratar, disculpen la expresión, a locos sin remedio. Entonces, el nacimiento real de la clínica norteamericana fue en el 90% de origen alemán o austríaco y de base netamente psicoanalítica. Pues ustedes leen por ahí, quieren
una tarde libre y leen el DSM-1, por ejemplo, es puro psicoanálisis, ¿no? No hay absolutamente nada. Y de repente por eso es que ahora se maneja con criterios, ¿no? Lo cual debería ser tratado como cualquier otra enfermedad con su semiología, que para nosotros es la psicopatología, y el paciente al lado, que es el mejor, el que mejor nos enseña. Trastorno mental orgánico, lo repito entonces, todo trastorno de base orgánica comprobable que se manifieste primero con síntomas mentales que induzcan a creer que es una esquizofrenia, un bipolar 1, un bipolar 2, un unipolar, un ansioso general, un ataque de pánico, un estrés postraumático, un somatomorfo o somatoforme, etcétera, etcétera, etcétera. Entendiendo en el sentido amplio la demencia como una enfermedad, esta sí, neurodegenerativa, con una pérdida progresiva de las facultades mentales, tanto cognoscitivas como ejecutivas. La cognición es la que nos permite entender el mundo y cada uno lo entiende a su manera. Y acabamos de ver la clase de trastornos de personalidad. Unos lo verán de pronto todo oscuro, otros lo verán con mucho optimismo. Esa es la cognición. Las habilidades ejecutivas son las que nos permiten enfrentarnos a problemas, planificarlos, observarlos, verlos, ejecutarlos, actuarlos, inhibirnos o cambiar de estrategia. Entonces no es igual, no es igual. Y justamente la demencia lo que hace es eso, es atacar directamente en primer lugar, como decía Lois Alzheimer, a este pequeño eje que tenemos en el límbico, donde supuestamente el hipocampo, me estoy refiriendo, estaba almacenada la memoria, pero no solamente la memoria, sino que cruzan fibras que tienen que ver con la atención, con la concentración, con la ubicación, y esto pues finalmente llevaba al descalabro cerebral total, o sea, no había hemisferio que se salve. Por esa época, 1892, había muchos alumnos, gente joven, que se reunían en la escuela de Heidelberg, una famosa escuela que recién acaba de cerrar, dirigida o catapultada por Emilio Kraepelin, con todos los grandes que les mencioné. Y en ese entonces, pues, acudían de todo el mundo, ¿no? Emilio Kraepelin les daba pase, los atendía bien, pero finalmente en sus 15 obras que hizo, 15 ediciones de su tratado de psiquiatría, fue dejando de lado la docencia. Entonces, seres como Arnold Pick, que veían claramente, no había anatomía patológica todavía, pero veían claramente que se demenciaban los pacientes a expensas, ya no de todos los lóbulos, postulado de Wernicke, de Alois Alzheimer, eran maltratados. Bueno, será otra enfermedad. ¿Cómo vas a irte pues en contra de Alois? Estás loco. Él ha dicho que es un compromiso global, así que vete por favor para otro lado porque nos estás perjudicando. ¿Y cuál fue el pecado de Arnold Pick? El pecado de Arnold Pick fue que le cae un paciente y después varios, porque una vez que te cae uno te quedas picón y vas buscando, que tenía de inicio alteraciones en el comportamiento. En segundo lugar, no era tan viejo como para hacer realmente una demencia como la describía Alzheimer. Y en tercer lugar, lo más importante, a lo que no permitía discusión Alzheimer, no presentaban olvido de primera instancia, sino casi al final. Pero él insistía, eran pacientes con alteraciones del comportamiento y con afasia. Y él los trataba de meter por todos lados como dementes y los rebotaban. Escribió muchísimo, por si acaso, pero sus escritos fueron cada vez más escindidos, fueron resquebrajados y finalmente olvidados. Entonces tenemos esta división del dogma de Alzheimer
que toda demencia tiene que ser una atrofia cerebral que comprometa a todos los lóbulos y con el olvido como elemento proa. Y las atrofias cerebrales circunscritas, que en esa época eran poco menos que tratados como invenciones imaginativas que pronto o que tuvieron que esperar su tiempo, como la enfermedad de Pick, complejo de Pick, la demencia curiosamente, en estos momentos mucho más estudiada que la enfermedad de, de Alzheimer. Qué curiosidades, ¿no?, de la vida. Tenemos a estos tres: Arnold Pick, Marcel, que está mal escrito porque es con S, Mesulam, turco, y Edward Snowden, norteamericano. ¿Y por qué se los muestro? Porque Arnold Pick siguió defendiendo que la atrofia podía ser de uno de los lóbulos, y él se refería al frontal y al temporal. Más de 100 años después, esto fue en 1892, en 1982, Marcel Mesulam, un turco, descubrió, entre comillas, pacientes que podían pronunciar podían entender lo que se les decía, pero no podían pronunciar absolutamente nada. Y les llamó afásicos primarios progresivos, de lo que está padeciendo ahorita nuestro queridísimo cantautor Pedro Suárez Vértiz. Ojo, que cada día ahora sí está bastante mal. Recuerdo que en una de sus últimas presentaciones en Iquitos, creo que fue, pensaban que estaban drogados, le tiraban piedras y todo, y él no se daba cuenta que estaba cantando tontería y media. Fue tratado en los mejores lugares, ha sobrevivido buen tiempo, pero ya parece que está mal. Le dieron un espacio incluso en esta revista del Comercio, Somos, escribía muy bonito, ¿eh? Pero ahora ya, después comenzó a escribir un poquito raro y ahora ya no escribe. Mesulam. Y el grupo norteamericano de Snowden descubrió lo que posteriormente sería la triada de Pick y dijo lo contrario. Bueno, yo estoy encontrando pacientes también que hablan bastante, pero no entienden lo que hablan. Y les llamo dementes semánticos, porque no ubicaban ni la palabra ni la construcción de una frase. Entonces tenemos tres. La primera, la de Arnold Pick, es la demencia frontal o comportamental, compromiso total del lóbulo frontal y un poquito del temporal. La afasia progresiva primaria, al revés, más compromiso del temporal y un poco de compromiso del frontal. Y la demencia semántica, que directamente atañe al lóbulo temporal en su expresión izquierda. Entonces hay una atrofia cortical, o puede haber una atrofia cortical selectiva, por cierto que sí. Y esto ha quedado demostrado no solamente por la clínica, por la anatomía patológica y por toda herramienta que se suele usar en estos momentos. Se le hizo un gran reconocimiento, se citó a Snowden, se citó a Mesulam, y aunque chillaron un poco, finalmente terminaron por agradecerle a Arnold Pick, redescubrieron sus estudios y todo avanza ya de la mano. O sea, es una enfermedad, la demencia frontotemporal, con manifestaciones que ya vamos a ver mentales, pero que forman un solo complejo con tres variantes, que le vuelvo a repetir. La frontal, el 90% de casos, la afasia primaria progresiva de Marcel Mesulam, que son más o menos el 2 a 3% de los casos, y la demencia senil, que serían entre el 6 al 7% de los casos de demencia frontotemporal. No es poca cosa la demencia frontotemporal. Representan una quinta parte de todas las muertes por demencia antes de los 70 años. Entonces, ahora ustedes saben que las personas están viviendo más tiempo, lo cual me alegra. Y los periodos de inicio y final del deterioro ya mortal se extienden mucho tiempo. Entonces, una primera característica que los debiera orientar es, por ejemplo, encontrarlos entre los 60 y 65 años.
Cuando yo estudiaba medicina me decían eso, ¿no? Usualmente tú vas a encontrar demencias de Alzheimer sobre los 65 años. Y todo lo que encuentres antes es algo maravilloso. Son las llamadas demencias preseniles. Los tiempos han corrido, por si acaso. Pero las demencias frontotemporales siguen atacando a gente relativamente joven. 65, 66, 67 años. Y su tiempo de sobrevida es mucho menor. La máxima sobrevida que se le da, teoría, porque ya he visto pacientes con ese tipo de demencias. Uno curioso es el papá de una colega suya, digo, de la misma alma mater de la Villa Real, una excelente doctora que ahora está en Canadá, cuyo papito comenzó con una depresión. Yo le decía, pero no es la depresión típica. Pareciera una depresión, búsquelo, la organización no tiene nada, lo he hecho evaluar por el neurólogo, el no sé quién, no sé qué, pero no es una depresión. Y finalmente comenzó con las alteraciones, no olvidaba para nada una memoria de elefante. Comenzó con cambios comportamentales, cierta irritabilidad, salía de su casa ya a una hora que salía siempre, pateaba a su pobre perrito, tan querido por él, y finalmente fue diagnosticado como una demencia frontotemporal y sigue vivo y sigue caminando. De esto le estoy hablando hace 10 años, ¿no? Pero si le preguntan, la quinta parte, o sea, el 20% de dementes que ya se aceptan, pueden ser uni o bi lobulares, que mueran temprano, hacia los 70, no hay que esperar hasta los 90 años, son causadas por las demencias frontotemporales, que son también llamadas proteinopatías. Ya vamos a ver por qué. Porque son causadas por una mala formación de dos proteínas importantes, la proteína tau y la ubiquitina. ¿Cuál es la más importante que produce la proteína tau? Cromosoma 17. La ubiquitina no lo es tanto. La ubiquitina es cierto, está presente, pero es una proteína agorera, porque en cuanto aparece significa que por ahí hay proteínas que destruir. O de repente por la enfermedad se aparece sola, se clava en esa proteína y el resto es historia, es destruida. Y de repente todavía servía para la armazón, por ejemplo, de enzimas de los propios ribosomas. Entonces, la que más causa es la tau, por eso se le llama proteinpatía o taupatía, cuyo gen ya está ubicado. Qué diferente hablar de enfermedades físicas, de enfermedades mentales, cromosoma 17, ahí está ubicado el gen que produce la tau. La ubiquitina está en diferentes cromosomas, pero ya les digo, la tau es la fundamental. ¿Qué cosa más afecta? O sea, ¿cuál es lo más afectado en la enfermedad de PIC? Definitivamente el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal tiene partes, como ustedes saben. Las tres partes más importantes, ¿cuáles son? La corteza orbitofrontal, porque sigue los límites óseos del globo ocular. La ventromedial, que está hacia abajo, metido hacia adentro, como tocándose con el cíngulo. Cíngulo, pues viene el cuerpo calloso, la circunvolución del cuerpo calloso, etcétera, etcétera, etcétera. Una zona muy importante para el manejo de emociones y que se encarga de prever peligros rápidamente. Tenemos a la gran masa de la corteza prefrontal dorsolateral, que se encarga de manejar las funciones cognitivas y ejecutivas. Y tenemos a la orbitofrontal, todas participan, por cierto, del buen actuar, del buen decir, del buen estar en el mundo, pero la orbitofrontal es la que se encarga de inhibir impulsos, o sea, de humanizarnos. Sí, probablemente, no sé, pues en los albores de la humanidad, un cavernícola se encontraba con otro, y al mínimo guiño de ojo o amenaza de ser golpeado, le descerrajaba pues un muñón de palo en la cabeza,
Pues ahora no. Es la función la que hace el órgano, no es diferente. Entonces, mediante el órbito frontal ahora inhibimos eso, ¿no? Si no, nos estaríamos agarrando una punta, pie limpio todos. La prefrontal dorsolateral, cognición y habilidades ejecutivas, y la ventromedial, muy amiga del cíngulo en su parte anterior, control en general de lo que son la manifestación de las emociones y sobre todo detectar estímulos nocivos. Aquí tenemos otra gráfica para que más o menos, no es tanto así, pues tan simple, ¿no? Pero de la corteza prefrontal, la dorsal ocupa un 80% y el resto se lo dividen entre la ventromedial y la orbitofrontal. Y a eso se refería Arnold Pick en su demencia frontotemporal. Un poquito de recuerdo: la dorsolateral, funciones ejecutivas, memoria de trabajo, la ordenación en el tiempo-espacio, función cognitiva también. Ya les digo, no se confundan, función ejecutiva, bueno, acá hay un problema que hago, primero lo miro, lo domino, lo paro de pecho y ejecuto lo que por lógica tengo que hacer. Si me pierdo y amanezco en el Callao, ¿qué hago primero? A mí se me ocurriría primero buscar gente que más o menos no represente peligro, de repente ancianos, y decirles dónde queda la comisaría. Me voy a la comisaría, espero que sean policías buenos y me digan cómo conseguir un taxi. O si de pronto pasa un taxi, aunque no, hay lugares en los que mejor no tomar taxis. Voy y pregunto y digo que me presten el teléfono porque soy anciano y no sé usar celular. Esas son las funciones ejecutivas. Las cognitivas no. Son las que me permiten entender el mundo y entenderme a mí. Son dos cosas totalmente diferentes. Y por cierto, controlar el comportamiento. En clase, si fuera una clase presencial, a nadie se le ocurriría chancarse la cabeza de cansancio contra la pared o tener pérdida de control de esfínteres, ¿no? Es algo para nosotros obvio, de repente, para los humanos anteriores no lo era. Y por eso esta corteza se dice que es la corteza más humanizante del ser humano. La corteza prefrontal dorso lateral. La órbita frontal se relaciona con el límbico, sí, tanto como la ventromedial, que no es muy mencionada, procesa estados afectivos y sobre todo apunten, aunque de repente ahí no esté anotado, inhibe conductas no permitidas socialmente, humanamente. Los psicópatas no tienen control, ¿eh? Por eso matan o estando vivo te van cortando en pedacitos, te desollan, o sea, te quitan la piel y no sienten absolutamente ningún rencor, se desinhiben. Los viejitos, en cambio, por ejemplo, un viejito tranquilo comienza a salir desnudo a la calle, ¿no? O le toca la puerta a la vecina y le propone tener sexo. Se ha desinhibido. ¿Por qué? Porque su corteza prefrontal, orbitofrontal, está totalmente alterada. Y la ventromedial, ahí está muy mal escrito, ya lo corregiremos, detecta posibles peligros, conflictos y en unión con las otras dos se encarga de resolverlos. Y si no puede, como ustedes saben, hay dos funciones: o fugas o te quedas quieto. Igualito que los animales, ¿no? O fugas o atacas o te quedas quieto. La última tiene que ver con la catatonía. Exactamente sus explicaciones más hondas todavía no la tenemos, pero hay gente que se queda literalmente paralizada del miedo, en temblores, en grandes explosiones o en accidentes espectaculares, ¿no? Entonces, esa es la función de los tres, pero cada una tiene su función más específica. Si se les pregunta por ahí, definitivamente la dorsolateral se lleva las palmas por la gran cantidad de funciones que ejecuta casi al mismo tiempo. ¿Es la demencia más rápida en aparecer? Sí. Cuarta, sexta década de la vida, muchos yo no creo, ¿ah? Dicen que entre la segunda década de la vida también se presenta, será otro tipo de enfermedad. Que la segunda causa de demencia presenil es cierto.
Primero va la de Alzheimer, en segundo la frontotemporal y en tercera la demencia por cuerpos de Lewy. ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres? Sí. ¿Qué dijo Arnold Pick? Demencia comportamental, así llamó a su demencia. Comportamiento se alterado. Ubicación lóbulo frontal. 90% de las demencias frontotemporales. El turco Mesulam habló de las afasias primarias progresivas. Bueno, entre estas dos, los hombres aparentemente tienen un porcentaje mayor, de 2 a 1. Hay varias cosas que tengo que corregir ahí. ¿Es de 2 a 1 o de 3 a 1? Mientras en las demencias semánticas son las mujeres las que llevan la mayor parte, también en una proporción de 2 a 1 y de 3 a 1. Si les preguntan el tiempo de vida entre iniciado el diagnóstico y la muerte, desgraciadamente el frontal o comportamental muere más rápido, debería morir más rápido. Le da un porcentaje de vida de 3.5, 3.6 años, teóricamente, como les digo. Este señor tiene ya 10 años con ese diagnóstico y sigue caminando. Indudablemente ya me han comentado que hace cosas raras, que quiere manejar, pero más allá de eso, su físico no se ha deteriorado, camina tranquilo, cuando me saluda muy bien hablado. Entonces hay muchas cosas que todavía quedan por estudiar. Representa la quinta parte de las demencias, por cierto que sí. Recordemos un poquito cómo es tentativamente, nadie ha visto esto y creo que nadie lo va a ver, ¿no? Son representaciones gráficas, sobre todo del libro Stahl, de cómo es la comunicación. Es antero-posterior de la neurona primitivo-primaria hacia la segunda neurona. Este es un espacio intersináptico. La segunda neurona es supuestamente la más grande, la que tiene receptores de los neurotransmisores que le envía la primera neurona. Puede ser dopamina, puede ser serotonina, puede ser adrenalina, puede ser histamina, que van vacuolizándose y eliminándose al exterior. Logran su cometido pasando al intersináptico y luego los receptores y sigue la cascada. Por lo tanto, esto sirve también para explicarles el mecanismo de la mayoría de los psicofármacos que tenemos. Porque si se localizan en la neurona de arriba, vamos a decir así, la primera neurona, hacia la parte inferior, tiene una bomba energética que se le llama bomba sodio-potasio energética. ¿Qué cosa hace? Hace como un barrilete. O sea, en cuanto ve que ya han cumplido y los receptores de la segunda neurona están ya satisfechos, comienzan a captarlos y los devuelven a la primera neurona. Si están un poquito más trataditos, son destruidos y vueltos a componer y vacuolizados para por pinocitosis volver a ser excretados, en este caso la serotonina. Y hacia el otro lado tenemos un autorreceptor, ya no receptores de segunda neurona, sino autorreceptor. Y este autorreceptor también capta. Cuando ya se produjo la señal de traducción, en este caso neuroquímica, no neuroeléctrica, le dice a la misma célula de arriba, ya hay suficiente, no produzca más. Entonces, ¿qué hace los medicamentos? Es realmente muy bonito. Anulan la bomba sodio-potasio ATPasa. Por lo tanto, nadie va a recircular lo sobrante. Y le meten un tubo, un corcho, al receptor auto sináptico o presináptico. Entonces nadie le avisa al presináptico, ya hay suficiente, no produzca más y sigue produciendo. Dos mecanismos fundamentales que no fallan para nada en ningún psicofármaco. Entonces, tú ves un depresivo, le metes venlafaxina, bupropión, amitriptilina y todo lo que quieras, fluoxetina, en fin.
lo que hace inmediatamente es bloquear la bomba sodio-potasio ETPasa o el receptor de la neurona presináptica. Entonces nadie les avisa y hay mayor producción. La segunda neurona que hace va hasta su núcleo, le comunica que hay pocas bocas o pocos receptores, se generan muchos más receptores y entonces la función se regula y por eso es que demoran 3 a 4 semanas para recién sacarlo del estado depresivo. ¿Eh? ¿Qué cosa hace el valproato y todo lo demás? Exactamente igual, regulando la producción de, en este caso, pues la adrenalina y la dopamina, que son las que más llevan a los estados maníacos. Hay unos que se interponen que no queremos nosotros y generan efectos adversos como la olanzapina, que tienen un gran efecto antihistamínico. Entonces, ¿qué generan? Es cierto, mejoran la sintomatología psicótica, pero genera un sueño tremendo que si son muy ancianos los pacientes se van a caer. Entonces, mucho cuidado, comenzar con la mitad de repente, siempre viene de 10 la presentación, puedes comenzar con 2.5 o con 5 miligramos e irlo testeando. Por si acaso, la acetilcolina que pasa a veces de lado y nadie le da importancia es fundamental para que se comuniquen las neuronas. ¿Eh? Y su principal enzima que la degrada, como ustedes saben, mejor que yo, es la acetilcolinoesterasa. No se olviden, vamos a hablar de ello. Que hay historia familiar, es cierto. ¿Eh? Un 50% de las demencias frontotemporales son agrupaciones familiares genéticas. Ya les dije dónde está, el cromosoma 17, que tiene 3 formas. Tiene 35 formas de modificarse a la mala. Para nosotros nos interesa solamente 3. Una es la clásica, la que da origen a la demencia frontotemporal típica. La segunda forma se asocia sobre los síntomas de la demencia frontotemporal a un parkinsonismo peor pronóstico. Y la tercera forma se asocia con las neuronas motoras, generando enfermedades de atrofia muscular como la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, son 3 variables, 3 formas en las cuales no fallan las manifestaciones, pero que se van complicando indudablemente. El cromosoma 17, ya lo hemos dicho, o está ubicado el gen que produce la tau y que puede generar el parkinsonismo o las enfermedades de la motoneurona. Indudablemente está involucrado el neoestriado con el lobus pálido, el putamen, fisiológicamente la cumbens, ustedes lo saben ya, y hacia abajo la sustancia negra, parte compacta, productora del 90% de dopamina del cuerpo. Si hay un desbalance, entonces se producen alteraciones del movimiento, como en el Parkinson, por ejemplo. Síntomas característicos son 3 básicamente. O sea, para hacerlo más digerible, 3 alteraciones. Del comportamiento, que es lo que descubrió Arnold Pick, del afecto y del lenguaje. ¿Cómo así? Un sujeto lenta progresivamente, por ejemplo, muy gregario, muy sociable, un abuelo muy querido, poco a poco se va ensimismando. Entonces uno dice, claro, ha perdido sus amigos, ahí viene el problema, puede estar haciendo una depresión, lo llevan de pronto con un médico, no muy bien entrenado, y ahí viene el problema. Le dicen, tiene depresión, denle un antidepresivo, no le sirve para nada, de repente incluso lo marea, se cae y se muere. Entonces hay que tener mucho cuidado. Puede ser que esté acostumbrado a bañarse a las 5 de la mañana, deja de hacerlo y comienza a oler mal a la semana. Alteraciones de la conducta, del comportamiento. Puede haber sido un tipo muy gregario, se aísla, ya no quiere conversar ni con su familia, solamente con su esposa, ya ni los hijos, ni nada. Entonces,
Si ustedes ven estos cambios primitivos, inmediatamente sospechen de esta demencia que tuvo su época de auge, pero que ahora como que está decayendo. Y piensen, puede ser, está bien, puede ser una depresión, puede ser. Pero puede ser también un tipo de demencia que yo conozco que se llama demencia frontotemporal. Alteraciones del comportamiento. Alteraciones del afecto. De pronto se vuelven muy irritables, de pronto muy lábiles emocionalmente, al menor estímulo lloran, al menor estímulo ríen. Te vas y le dices a tu mamá, mira, ya está riendo, ya no está ni riendo ni llorando, está totalmente irritable. Ojo, esos cambios así rápidos, de breve duración en un sujeto que no los tuvo, como que te van llevando de la mano al diagnóstico. Alteraciones del lenguaje, básicamente las intrínsecas. No se sabe por qué, pero una de las primeras siempre en aparecer en orgánicos es la ecolalia, que ustedes ya saben qué es. ¿Y cómo estás, abuelito? ¿Qué te va a decir? ¿Y cómo estás, abuelito? ¿Y cómo estás, abuelito? ¿Y cómo estás, abuelito? Ya no te burles, pues te vemos solo y queremos ayudarte, ayudarte. Entonces, la típica ecolalia, la looclonía y la palilalia. Un tipo especial que aparece acá es la anosognosia. No se dan cuenta que están enfermos. Pero tú has cambiado, entiende. Tú eras un hombre bien vestido y eso no implica lujo, ¿eh? Te vestías bien con tu ropita, te peinabas, te afeitabas. De ninguna manera. Eso lo harías tú. Yo nunca lo he hecho. No, estás un poquito enfermo. Yo no tengo nada de enfermo. Yo puedo decidir estar solito acá, pues, pero es que nunca los he hecho, pues eso no tiene nada que ver, yo no tengo nada. No, no sé. ¿Y nos podría decir qué cosas sientes ahora? A ver, es que yo te vi llorando hace poco. ¿Qué siento? No, ahí sí me agarraste, la verdad que no sé qué siento. Lexitimia, partícula privativa, lexus, decir, timos, ti mismo, lo acabamos de ver en la brillante exposición de nuestros queridos amigos. Alexitimia, anosognosia, alteraciones de la conducta en el aseo personal, en la conducta social, en la conducta propia, en la desinhibición, como les digo, pueden, disculpándole presión con las colegas mujeres, masturbarse en la sala, pescar y no decir absolutamente nada, pero ¿qué pasa? Tengo ganas, pues déjenme, ¿no? Pero nunca lo has hecho, pues. No, ustedes se han olvidado, yo siempre he hecho esto y más bien tráiganme algo para limpiarme porque lo voy a seguir haciendo. Entonces, pues ya sería muy raro que ustedes no se den cuenta que algo le está pasando al, al anciano. Más aún si no está tan anciano, pues no 68, 60, que haga estas cosas, salvo que se haya caído y un hematoma por ahí subdural esté alterando todo el funcionamiento psíquico. Lo curioso es que la memoria se altera, pero al final, no como aventureramente exigía. Alois Helmer, un tipo pues, de un carácter muy fuerte, como ustedes ya habrán leído, ¿no? Él no hablaba, gritaba, ordenaba, mandaba, y para él el olvido era lo primero que debía presentarse en toda demencia que se precie de ser la casa, desgraciadamente, no se da en buena hora. Manifestaciones clínicas, claro que sí, vamos a verlas acá, ya más o menos se las he dicho. Comportamiento, afecto, lenguaje, no se olviden, o sea, si se les pregunta, alteraciones del comportamiento, de la conducta, del afecto y del lenguaje, aparejadas a la alteración de las funciones ejecutivas y cognoscitivas, pero no se compromete la memoria ni la orientación. Los que le gusta neurología probablemente han leído un síndrome bien curioso, el síndrome de Kluber con V, Bucy con Y,
que es una alteración de los ganglios basales y la amígdala, la parte anterior de la más pegada hacia el límbico. Curiosamente son hiperorales, es decir, tú le das algo, un reloj, por ejemplo, nuevo, y no se lo va a poner, lo va a hociquear, lo va a lamer, y después va a seguir lamiendo un montón de cosas. Hiperoralidad, hipersexualidad, hipermotricidad, la tríada de Kluver-Bucy. Entonces, algo parecido, pero no completamente se presenta acá. Aumenta de peso, ¿por qué? Porque se vuelven selectivos para los dulces. Es como que si el cerebro les dijera, ¿no? Nos están destruyendo. ¿De qué se alimentan las neuronas? De oxígeno, de glucosa. Entonces, increíblemente comienzan a comer cantidades ingentes de caramelos. Sucedió con una persona muy querida mía, y tú le prestabas pues algo dulce y se lo devoraba en un segundo y pedía más, como reforzando la necesidad energética de las neuronas. Entonces todo va siendo ya un compromiso global difícil que ustedes no se den cuenta, ¿no? Las habilidades ejecutivas junto a las cognitivas, los tres núcleos comprometidos, el dorso lateral, el ventromedial, el órbito frontal, y en la variante frontal lo que predominará no son tanto las alteraciones del afecto ni del lenguaje, sino básicamente del comportamiento, y representa el 90% de las demencias frontotemporales complejo de, o complejo de PIC. Que en algunos hay pérdida de interés por actividades, claro que sí, pero los desinhibidos habrá un incremento de actividades, curiosamente orientadas, miren qué bonito, ¿no? Todo lo describió Pick, orientadas al arte, gente que jamás ha tenido deseos de manifestar el arte, comienzan de pronto a pedir libros para aprender las grandes pinturas de Rembrandt, de Goya, qué sé yo, y comienzan a pedir clases, pero de algo del arte. Podría ser aprender piano, aprender violín, aunque nunca aprendan, más este aumento en el consumo de glucosa. Es raro, pero así es. Entonces, con todo esto es difícil que ustedes no detecten rápidamente una demencia frontotemporal en su variante comportamental, que fue la que descubrió Don Arnold Pick. El lenguaje, le vuelvo a repetir para que no se les olvide, estereotipo es todo acto repetitivo. En el lenguaje se llama verbigeración y tiene estas formas, ¿no? Ecolalia, logoclonía, palilalia. O puede ser simplemente mutismo, deja de hablar. No, porque no puede hablar, simplemente no quiere hablar, pues, y se acabó, pero está cambiando. Y esto es cuento viejo porque han tenido, hasta donde yo sé, un curso de psicopatología con la doctora Sánchez, que creo, no sé si me habrán tomado el pelo, me dicen que dura un año. Entonces vamos viendo un poquito al señor que hace todo esto, estas travesuras, y tenemos a la famosa proteína Tau. ¿Qué cosa hace la proteína Tau? La proteína Tau, producida por el gen ubicado en el cromosoma 17, permite que los túbulos axonales no se, vamos a llamarlo así, no se desenreden. O sea, si hacemos un corte a un axón, no es una estructura rígida, una estructura vacía, al contrario, está llenecita de microtúbulos, miles de miles de miles de microtúbulos, indudablemente para facilitar la comunicación axonal. ¿Eh? Pero ¿quién hace que esos, imagínense cuando van a preparar ustedes solos porque tienen hambre, espagueti, entonces agarrarán esos fideitos, ¿no? Para poderlos doblar y meterlos en la olla caliente. Pero si ustedes no agarran, ¿qué pasa? Se caen toditos, pues, se desmadran. Entonces, el papel Tau es proporcionar una armazón proteica de fuerte ligazón, tal que las miríadas de microtubulis se queden en su sitio. Y en cuanto se degrada también el axón, pues.
y los microtúbulos se desperdigan por ahí y forman ovillos de restos de microtúbulo con la misma proteína tau. Lo están viendo ahí, de color morado. Y haría lo que hacen las apolipoproteínas o los beta-amiloides en la Alzheimer. Se meten dentro de esta estructura ya dañada y la dañan muchísimo más. ¿Qué cosa haría ubiquitina? Ubiquitina viene después. Ubiquitina ya es un agorero malo, un pájaro de mala suerte. La ubiquitina en cuanto aparece es muerte. Entonces ve proteínas así dispersar y se les pega como chupón. ¿Y qué cosa hace? Llama al killer. ¿Quién es el killer? El glutamato, no se olviden. El glutamato comienza a abrir los canales de calcio de todas las células que aparezcan por ahí y las neuronas revientan, literal, revientan. Es decir, va reventándose solamente en el frontal y en el temporal, y de tanto reventarse finalmente, pues acaban con todas las funciones. Está bien, ustedes me dirán, pero lógico que se defiende, por eso es que hay gliosis, eh, quedan áreas totalmente cicatrizales, claro que sí, ha habido lucha, ha habido combate, pero finalmente pues las neuronas no pueden ya proveerse de estímulo ni siquiera con sinaptogénesis, porque ya no pueden hacer sinaptogénesis si no hay cuerpo neuronal. Entonces finalmente caen en un estado ya demencial irreversible, ¿no? No tiene nada que ver con las lipoproteínas de nuestro famoso amigo Alois Alzheimer, ¿no? La beta-amiloide, que es totalmente diferente. Esta proteína también se ovilla, también fastidia, pero no de la manera de la proteína tau. La ubiquitina, por si acaso, se relaciona mucho con el proteosoma. Ustedes saben que el proteosoma también es un killer que llama a todo lo que sea destrucción, activado por la proteína llamada ubiquitina, cuya ubicación está en varios cromosomas. En el 17 no, pero está en el 9, en el 6, etcétera, y aparece en todo tipo final de demencia. Esto es para recordarles nada más la ubicación. Miren la parte de adelante, es el lóbulo frontal con sus tres partes, la mayor, la prefrontal dorsolateral, y las dos muy importantes, la ventromedial que se liga con el cíngulo para regular emociones y la orbitofrontal básicamente para impedir o inhibir con actos de agresividad, de violencia, o como hacía este jugador, ¿no? Muy bueno, el pistolero Suárez, que tenía como principal atractivo morder las orejas de sus contrincantes, ¿no? Y por eso truncó su carrera, finalmente fue recogido, creo que por el Barça o el Atlético de Madrid, y sometido a un tratamiento psiquiátrico, por si acaso, y dejó de morder, ¿no? Y mejoró su producción, pero ahora ya está un poquito viejito y ya no hace tantos goles como antes. Si hemos enfocado a la parte izquierda, porque ahí están pues las áreas, ¿no? Las áreas de Broca, áreas de Wernicke, el lóbulo temporal y el frontal, que son los más comprometidos en este tipo de demencia. Y si abrimos, vemos el órbito frontal, porque se desarrolla o se encuentra situado en la línea del ojo, el dorso lateral, que es un lugar muy importante y muy grande, y el ventromedial fisiológicamente al cíngulo anterior, por eso ponemos el cíngulo anterior, no por gusto. Nuevamente, para que les quede más claro, eso se lo quedan ustedes. Para no hacerse mucho problema, ¿qué cosas les voy a preguntar yo? Si tenemos un paciente
68 años, que lenta y progresivamente ha ido hacia la apatía, que desarrolla un apetito insaciable por los dulces, que desarrolla alteraciones del comportamiento, de la conducta, pero que para apático y ha sido diagnosticado de depresión, pues ustedes me dirán, de ninguna manera. Es una alteración de la corteza prefrontal dorsolateral, y si le dijera lo mismo, pero con desinhibición, incluso hasta con agresión, me dirían que es una alteración de la corteza orbitofrontal. Es decir, todo lo anterior agrupado por otros varios autores que no quieren meterse en problemas porque es amplia, muy amplia la variabilidad de los síntomas. Hay dos formas de agruparla. La apática, todo lo que sea apática, disminución de limpieza, de aseo, de sociabilidad, de habilidades ejecutivas, de verbosidad, corteza prefrontal, dorso lateral. Todo lo que sea desinhibido, corteza, órbito frontal y en menor medida el ventro medial. Es una forma didáctica de agrupar los síntomas que estamos viendo. Las variantes ya se las dije, la afasia progresiva primaria y la demencia semántica. ¿Cuál es la diferencia? Que la afasia progresiva es no fluente. Pedro Suárez Vértiz entiende todas las cosas, quiere hablar y habla cosas incongruentes. Por último, crea palabras neologismos. La demencia semántica es todo lo contrario. El sujeto habla, pero no sabe de lo que está hablando. Y eso que habla muy bien, ¿ah? Entonces, qué curioso, ¿no? Uno es no fluente, pero comprende, y la otra es fluente, pero no entiende nada. Y en la variante frontal lo que predomina, la alteración del comportamiento, creo que es la quinta vez que les digo, no creo que fallen ya en ninguna pregunta que les haga. Esto es para que se queden con ustedes y lo lean con tranquilidad. Un repaso del diagnóstico presenil, cuarta, sexta década de la vida, va avanzando lentamente, nunca se instala de la noche a la mañana como en un ACV. Perdura, por cierto que perdura la vida familiar. Ya no es el abuelito bonito, ¿no? Que se comporta bien, ya no. Que alteraciones del comportamiento que alteran ya no solamente la vida familiar, sino la vida social, porque va a chancar la puerta del vecino a las 3 de la mañana sin ningún motivo porque él se le ocurrió. Entonces, paciencia, ¿no? Si quieres que te traten con paciencia, trata también con paciencia. ¿Qué culpa tiene él de que su cromosoma 17 falló y que el atado se esté encargando de comerse todas sus neuronas? A veces van al hospital y a casos fuera del libro. Pero doctor, ¿qué hacemos? Intérnemelo acá, le pagamos. Pues, un momentito, pues esto no es un asilo, esto no es un cargamuertos, ¿no? Esto es un hospital. Sí, pero nosotros le pagamos, mire, no me vuelve a mencionar eso, por lo voto. ¿Cuántos somos? 6 hermanos, pues son 6 hermanos. ¿No pueden tener cada uno un mes al papá? No, porque se hace la caca, la pichi. Tú te has olvidado que te hacías la caca, la pichi y tu papá ayudaba a tu mamá a cambiarte. Pero es que la vida moderna, es decir, no se puede tratar con la familia. Son muy poquitas las familias que tienen esa empatía. Entonces dicen, este es un desgraciado, vamos a buscar a alguien que tenga una clínica o que tenga contacto con un reservorio. O sea, un cementerio de ancianos que son realmente las casas de reposo. Pésimo tratamiento. Cobran mucho, no dan nada. Y el anciano se muere de otras cosas, de neumopatías, caídas, etcétera, es lo cual da muchísima cólera, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es llamarlos, vengan para acá. ¿Van a ayudar? No, no, no podemos, bueno, entonces, ¿para qué vienen acá? Pero tratamiento no les voy a dar nada, pues.
No quieren ayudar. Lo vamos, denuncia, mi hermano. Con gusto, yo también te voy a denunciar a ti. Pero tiene que haber, bueno, ustedes me han ofendido, ustedes no quieren ayudar al papá que los crió, entonces, fuera de acá. No hay más. Esta es una imagen muy bonita que imagínense, pues, cómo se come el cerebro, ¿no? Y la mayoría de nosotros vamos a acabar así que no se rían, ¿eh? Indudablemente lo oscuro son los huecos que van dejando, pues, ¿eh? Miren esos ventrículos hacia el lado izquierdo, ¿no? El ventrículo crece en la medida que la corteza disminuye. Para que se vea así como una cara grotesca es porque las cortezas ya prácticamente no existen. Porque al final, ya no solamente compromete a los lóbulos frontales y temporales, sino a todos. Comienzan los olvidos y el olvido es el marcador inicial de que el paciente se va a morir. Tratamiento específico todo sería mentirles. ¿Qué podemos usar? Copien, por favor. Memantina 1, Donepezilo 2, 3, lo que muy bien mencionó vuestra colega, olanzapina, 4, flunaricina. Y 5, IRS, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, básicamente 2, fluoxetina y sertralina. Memantina y Donep o donepezilo vienen de 10 miligramos. Ser cuidadoso, mejor comiencen con la mitad, o sea, con 5 miligramos. ¿Qué hace la memantina? Acuérdese de la acetilcolina. La acetilcolina es un tipo bien bueno, porque hace que las neuronas se comuniquen de lo mejor y está calladito. No brilla como la dopamina, no brilla como la noradrenalina, no brilla como la serotonina, pero tiene una función fundamental, permite la comunicación interneuronal. ¿El enemigo cuál es? Recuerden, la enzima acetilcolino esterasa. Don Epecil lo que hace, lo agarra del cuello y le dice, mira hermano, te vuelves a meter con mi primo y te saco la chochoca. ¿Me entendiste o no? Sí, sí, listo. Apágate. Y de 10 baja a 1 la acetilcolina. Por tanto, la acetilcolina tiene mayor tiempo de vida. Por cierto que en algún momento, pues es tanta la destrucción que la acetilcolina le voltea la mano al DONEP y ya no hay DONEP que lo pare. Y se tira toda la acetilcolina. ¿Qué hace la memantina? Un papel más importante todavía. Porque si hablábamos de la ubiquitina, de los proteosomas, en fin, que finalmente llaman al killer, que es el glutamato, y que abre canales de calcio que da miedo, y entra calcio, y pucutún, revienta, literal, revienta la neurona, no es una expresión mía, revienta la neurona en pedacitos. El glutamato tiene 3 lugares, como 3 vagones de un trencito. El AMPA, el cainato y el NMDA, N-metil D-aspartato. Y de este último lo agarra. Entra memantina y agarra el tren por el último vagón. El glutamato lucha, quieres, no puede. Como ratón en la ratonera. O sea, por la cola cogido. No puede. Suéltame, no te suelta. Suelta, no te suelta. No te suelta. Además, voy a aumentar, le voy a decir que me aumenten la dosis. De 5 subes a 10. Finalmente, desgraciadamente, ya por neurodegeneración, por más memantina que le metas, glutamato se libera y con más cólera todavía ataca y destruye. Igual que el DONEP, el donepezilo. ¿Para qué sirve la olanzapina? Para controlar estas alteraciones raras que se producen en la persona, ¿no? Cambios de humor, cambios de comportamiento, alteraciones de sociabilidad, alteraciones intrafamiliares.
Dosis. Primero comienza con 5, también viene de 10, por si acaso. Pero como es antihistamínico, puede generar sueño, mejor le das de 5. Porque de repente le das 10, de la mañana siguiente te están llevando al juzgado porque has matado a un paciente, se sacó la mugre, se levantó anoche, se el pichi, se cayó, se golpeó la cabeza y de ahí nunca más despertó. Entonces la familia puede estar muy acelerada. Te quiere pagar bien, te dice, por favor, contróleme en la noche, se levanta y se va a hacer pichi, se saca la mugre porque ya no se acuerda dónde está Noel. 5 miligramitos. Y si le doy uno, que no sé qué, usted le da uno, se mate, es su culpa. ¿Ayuda? Sí, ayuda. Curiosamente, ayuda. Alguien dijo sabiamente que los fármacos o los psicofármacos, dependiendo de la dosis, ayudan en todas las enfermedades. Es cierto. A veces los TOCs se tratan como lanzapina, bien curioso, porque no responden a la fluoxetina, ni a la sertralina, ni a la amitriptilina. Es bien curioso. Dependiendo de la dosis. Llegará el momento en que ni con 10 miligramos mejore el comportamiento, paciente ya está por morir. ¿Qué más? Tenemos la ¿Qué es la flunaricina? Doctor, es simplemente un vasodilatador. Mejor no le den. También de 10. Mejor no le den. ¿Por qué? Porque sus arterias del cerebro de ese anciano están pues débiles. Y si ustedes fuerzan que se abren, de repente putucún ha tenido un aneurisma todo su vida y le revientan el aneurisma. No le den. Y a veces viene como irrigor plus todavía, ¿no? Que la flunaricina más el nimodipino, que es otro que promueve la apertura de los canales de calcio, pero en una cantidad que estimule, no que mate. Pero a los ancianos les recomiendo, no, a los jóvenes de repente denles, pues no está bien, tienen acúfenos, mareos, vértigos, ¿les regula? Sí, les regula, por cierto que sí. El primer tratamiento para vértigo es flunaricina. Pero un anciano ya de 60 y tantos con este tipo de patologías, que está descrito en libros, mejor se quedan con su olanzapina, 5 miligramos, su memantina, 5 miligramos, y su donepezilo, 5 miligramos. Ya si ves que al mes mejora un poquito, en buena hora va subiendo de acuerdo a tu experiencia clínica. No más. Y el resto es, ustedes han sido criados, pero ha sido alcohol, ¿te crió o no te crió? Sí. Se fue con 10 mujeres, ya, pero te dio plata, le dio plata, sí, le dio plata a mi mamita. En mérito de eso, no seas malo, pues no vas a volver mal por mar y menos a un anciano, ¿no? Que da ganas, pues. Se portó muy mal, cochinada y media. Tú no le vas a devolver eso a un viejo que se está muriendo. ¿Y cómo terquean, de que usted no entiende, pues usted. No, pues no entiendo, por eso no les voy a decir nada. Usted es un humano, de verdad. ¿Qué le cuesta darnos 2 teléfonos y 2 casas de reposo? A veces los familiares son más enfermos que los pacientes. Entonces, ¿qué cosa pides? Tú les dices, ya, ven a la siguiente. A la siguiente tienes a tu asistenta social al lado. Y la asistenta los clava. Miren, bueno, yo he escuchado, quería saber si era cierto lo que el doctor me decía, inmediatamente me comunico yo, en caso de ser la anciana mujer, ¿no? Con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y con mi red de servicio social, ustedes están haciendo maltrato a un anciano. Van a ser denunciados por el Hospital Arco Herrera. Que le hemos hecho, por cierto. Y ahí sí se las van picando, pero está bien, es cierto que la cobertura para ancianos está en pañales. Es cierto que las grandes clínicas, la Ricardo Palma, lo digo con nombre y apellido, es una porquería. Lo único que quieren es plata, plata y más plata.
que se han dado cuenta que es negocio y chaclacá y ahora todas las casas sirven para casa de reposo. No los metas ahí, pues. Aunque te paguen un montón de plata para que los cuides. La mejor clínica, su casa. Mejor enfermero, su familia. Que se hace caca el viejo, cámbiale, pues. Apesta. Tú también apestas, pues. Has apestado. Cambia, ¿qué te cuesta tanto cambiar el pañal? Tanta facilidad. Antes a mis hijas yo les cuidaba con tetra, le llamaban, una telita. Encima cuando lo estás cambiando, churreteaba encima. Ahora hay tantas facilidades. Entonces no todo está en medicación. Y como ustedes saben, la audición es lo último que se pierde. Y llega al cerebro. Puede ser que no finja, perdón, una palabra estúpida, disculpe, que parezca que no entiende, pero háblale al viejo. Mire, estás malito. Entiende, queremos ayudarte. Agárrale la mano, que muera con tu mano en la suya y no con gente mala. Te voy a decir algo, no me van a creer. Que los haga dormir a 4, un cuarto de 2 por 2 en camarote. Esa es una bestialidad. Una bestialidad. Ya si no quieren eso, ¿a dónde te vas a meter? Pues no. Por favor, no regrese más conmigo. Tú tienes la potestad, cambio de médico, se acabó. Ya me cansaron. Otra imagen, creo que no, esta es más bonita, con más resolución. ¿Cómo podemos con 100.000 millones de neuronas, doctores, terminar así? Neurociencia, ¿no? Neurociencia le voy a dar yo a todos ustedes. Por si acaso, me voy a decirles que en agrupaciones familiares es un gen autosómico dominante. Uno lleva la carga fuerte y hay un 50%. Y estoy tratando de una familia que curiosamente toditos estaban haciendo demencia frontotemporal. Y toditos son bien fastidiosos, enequéticos, viscosos. Y poquito a poquito están cayendo. Tienen que ser esto, pues. ¿De quién habrán heredado? Pero toditos son como 6 hermanos. Yo veo 4. Pero cuando te insistan y te insistan, recuerda que primum non nocere. Lo único que le vas a decir es, no hay pues tratamiento. No hay. No hay. El tratamiento eres tú. Y así no entienden que se joroben la paciencia. En fin, doctores, ha sido realmente, ahora sí, muy grato. Estoy recontra cansado, estoy escuchando voces, me estoy despersonalizando, pero la exposición de afectivo bipolar ha sido, yo les agradezco, una clase muy didáctica, lo que me hace rescatar la posibilidad de que ustedes sean grandes. Ojalá no solamente sean médicos para buscar plata. Ojalá. La Villarreal tiene todas las posibilidades de crecer grande, grande, grandota. Está médico, la doctora Hidalgo que les digo, barrió con todo, con Cayetano, con San Marcos, con todo el mundo. Y así hay en cada promoción. Lo de la San Juan Bautista, que me dicen, no lo vi, no los veía tristes, se lo dije al delegado. Porque me dijeron, pero eso no da tiempo, doctor, ¿sabe qué? Para leer en grupo, no para rascarnos las teteras, para leer en grupo, doctor. Y suplir lo que no nos están dando, porque no es idea que la universidad pase por ustedes, no, ustedes tienen que pasar por la universidad y hacer que estas autoridades en algún momento caigan. Y cuando caigan, ustedes les va a tocar. No hay más, pues, ¿de dónde van a salir? Tienen que ser ahí. Y no vuelvan a hacer lo que están haciendo. Gusto, doctores, ya me cansé. Voy a jatear un rato, pensar mucho en trastorno afectivo bipolar y que pronto haré, pues, una demencia frontotemporal.
Muy buena nota, realmente. Me han dejado con la miel en los labios. Felicito a todos los ponentes y a los no ponentes también. Ya presenté hoy día mi pedido de que solamente me permitan ir al hospital 3 veces por semana, y estoy yendo 3 veces. Hay otros que no van una sola vez. Y de pronto les doy la grata noticia que vamos a arrancar a las 12. Ya depende. Desgraciadamente no he tenido el apoyo de nadie, no es una queja, es una realidad. Mirabal, no sé qué le pasa a Mirabal, entra en mutismo, no sé, pero no, para nada se comunica. Entonces me la estoy jugando yo solo, ojalá que la próxima vez podamos empezar los martes a las 12 para no cansarnos tanto. Buenas noches, estimados doctores, ha sido un gusto realmente estar con Una ustedes. pregunta. Se fue. Jefe, ya fue. La tarea. Está bonito, por Ah, cierto. chicos, yo les dije, pregunten. Yo también quería preguntarle, ya fue. Ya, ¿Llamó, ya les... llamó, Ya se fue, ya, ni modo. llamó lista? En casa. Se fue Daniel. ¿Llamó lista el profesor? No, nada. Tranquilo.